estamos en unos 42 países aproximadamente. 42 países. Sí, sí. Ahora mismo aquí Tenerife está, y bueno, y Gran Canaria está invadido por vinos afrutados que no son de aquí. Sí, porque tú ahora mismo estás haciendo la dirección técnica de la bodega del futbolista, exfutbolista David Silva, ¿no? El vino pues, me ha hecho conocer a mucha gente, el grupo Coldplay, por ejemplo. Realmente, claro, blanco con pescado, tinto con carne, ¿no? O sea que esto lo desmitificamos completamente. Bienvenidos, bienvenidas a Merit. Merit es un espacio en el que vamos a compartir historias de mérito en Canarias. Historias de canarios y canarias, ya sea de nacimiento o adopción, que nos van a servir para aprender y sobre todo para inspirarnos. Hoy tenemos con nosotros a Jonathan García Lima, de Bodega Suertes del Marqués. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Hoy vamos a abrir una puerta al mundo del vino, que iba a decir que es un mundo que quizás lleva, o está ahora actualmente en tendencia, pero creo que ya lleva en tendencia 20 años. Sí, bueno, el mundo del vino de Canarias ha tenido distintas fases y ahora mismo estamos en una fase bastante buena a nivel internacional de proyección, ¿no? Suertes del Marqués es una bodega que está en Tenerife Norte, en el municipio de La Orotava. Es una bodega familiar y me gustaría empezar por contar la historia de la bodega, que luego nos centraremos en la historia tuya, que me parece también increíble, pero que nos contaras un poquito esa historia familiar y de dónde viene Suertes del Marqués, ¿no? Sí, bueno, lo que es el Valle de la Orotava es una de las zonas históricas a nivel vitivinícola de Canarias y de Tenerife. Incluso la primera viña de Tenerife plantada fue en el Valle de la Orotava en 1497. Entonces siempre hemos tenido mucha tradición en elaboración de vinos. Eso sí, lo que pasó fue pues, a final del siglo XVIII, principios del XIX, cuando ya vino el declive del comercio del vino, ya que el vino de Tenerife fue muy importante, el vino de Canarias fue muy importante durante varios siglos. Pues bueno, ya se quedó todo para lo que es el consumo local, ¿no? Entonces se quedaron los viticultores para elaborar vinos para su propio consumo, para vender a los vecinos. Y bueno, por eso siempre te cuento toda esta historia, porque al final siempre, de una manera o de otra, la población de La Orotava ha estado involucrada en el mundo del vino. En el caso concreto nuestro, pues La Orotava también vamos a hablar que era un sistema bastante, no voy a decir feudal, pero aristocrático en el pasado, ¿no? Entonces todo lo que eran las tierras pertenecían a pocas familias de La Orotava. Entonces familias como la mía, tanto mi padre como mi madre, eran familias humildes y no tenían acceso a adquirir los terrenos de los viñedos. Y por eso hasta el año 86, que mi padre compró los primeros viñedos, realmente nuestra involucración había sido porque siempre habíamos ido a alguna vendimia. Mi abuelo elaboraba vinos, mi abuelo vivía a 1000 metros de altura, lo que es el barrio de Guamansa, en la Orotava, y siempre vendía el mosto y criaba el mosto, fermentaba en su propia bodega, pero no era viticultor, sino era más bien, vamos a decirle, bodeguero y elaborador de vinos, ¿no? Y bueno, así empezamos en el 86 a comprar viñedos, y cuando se fue adquiriendo más cantidad de viñedos, pues vendíamos la uva, porque ya mi padre, pues ya no tanto, ni él ni sus amigos eran capaces de poder tomar tanto vino, ¿no? Entonces empezamos a vender la uva a otras bodegas del Valle de la Orotava, hasta que en el año 2005 mi padre pensó en por qué no empezábamos a elaborar los vinos, y ahí empezó la historia nuestra, la primera añada en el año 2006. Hago una vuelta atrás, aunque ahora volvemos ahí, porque además abrimos también otra puerta, que es la de la cultura vitivinícola que hay a nivel familiar, ¿no? Casi toda la familia, bueno, y mi familia personalmente hace vino, todos tenemos una conexión familiar, ¿no? que hace un vino. Sí. Luego hablaremos de eso largo y tendido, de la elaboración tradicional, ¿no? Pero sí que me llamó la atención, y ahí me surgió un punto que es el que comentabas al principio, del siglo XVIII. Tengo entendido que desde Canarias se exportaba muchísimo vino a Reino Unido, ¿no? Sí, inicialmente a Reino Unido, también a otros países europeos como Holanda, Alemania, Francia, y sobre todo fue muy importante para la parte de la conquista del descubrimiento de América, la conquista de América, establecimiento de población allí, o también en Oceanía, porque como dice el vino que cargaba
el capitán Cook, que fue el descubridor de todas estas islas de Oceanía, lo cargaba en Tenerife y todo eso está documentado, al igual que el primer vino que se bebió en Australia era vino también de la Orotava, concretamente, ya que un negociante de la Orotava, del puerto de la Cruz, puerto de la Orotava en ese momento, ganó el concurso público de suministrar a la Royal Navy con la First Fleet. Entonces hay un montón de episodios históricos que se están empezando a redescubrir, que realmente teníamos tanta historia detrás de nosotros, ¿no? Creo que Shakespeare hablaba del Canary Wine, ¿no? Shakespeare, después Immanuel Kant, Casanova, Robert Louis Stevenson. Entonces hay un montón de autores que siempre hablaron del mundo del vino, ¿no? O sea del mundo del vino canario. Que tuvimos una época de esplendor, ¿no?, del vino canario. Sí, finales del 16, principios del 17, 18, sobre todo 17 y 18 fueron los grandes momentos, ¿no? Y que luego se perdió, ¿no? Sí, se perdió por varios motivos, tanto por el tema de que durante la segunda mitad del siglo XVIII, el bloqueo comercial que hacía Reino Unido, que era el principal consumidor, y a su vez casi todas las familias que manejaban el negocio aquí en Tenerife eran familias que venían o de Irlanda o de Inglaterra. Y bueno, pues empezaron a dar beneficios, vamos a decir, fiscales y económicos a lo que eran los vinos portugueses, todo este esplendor de los vinos de Madeira, de Oporto, luego desarrollo de zonas como Jerez, que eran extensiones mucho más grandes, luego que ya el vino no hacía falta cargarlo en los barcos porque el vino, que en ese momento eran vinos fortificados con alcohol añadido para que no se corrompiera, que no se avinagrara, pues era una forma de vivir, de pasar la travesía y tener algo que consumir, porque el agua se iba a corromper durante las primeras semanas, incluso para el destino final, que no sabían lo que se iban a encontrar, o también que también servía como medicamento, sobre todo para temas estomacales. Volviendo a Canarias, ¿no?, un poco, y que luego veremos también todo el espectro que genera esa exportación que se paró, que ahora ha vuelto. Sí. Ahora tenemos a Trump con los aranceles, que ese es otro tema. Pero volviendo a la elaboración tradicional, sí me gustaría recuperar un poco la historia que contabas, ¿no?, la evolución de la bodega, la ubicación en el norte de Tenerife, que es cultura. ¿Cómo has vivido tú a lo largo de tu vida, que entiendo que eso te ha tenido que marcar, ese proceso que a mí también a nivel personal puedo compartir, que bueno, recuerdo pisar uvas en un lagar con mis primos, ¿no?, esa cultura que está tan enraizada? ¿Cómo la viviste tú? Sí, realmente inicialmente no te dabas cuenta, ¿no?, de lo que estabas ahí. Vamos a pisar uva, pero realmente cuando eres niño no te gusta el vino, ¿no? Incluso yo creo que nos empieza a gustar el vino siempre después de los 20 años, incluso 20, 25 años. Y bueno, entonces me he visto la evolución primero como de consumidor, también igual que para mí, para elaborar vinos tienes que haber bebido vinos y tienes que ser consumidor de vinos. Hay mucha gente que elabora vino, pero realmente no le gusta el vino, ¿no? O gente que trabaja en bodegas y no le gusta el vino, beben cerveza, no beben vino. Entonces, para mí he visto también toda esa evolución mía como consumidor, estilos que me gusta, el estilo que me gusta elaborar, consumir. Y bueno, así que pues ha habido una progresión de eso, de casi no tener interés, ahora ser, aparte de un modo de vida, una obsesión. Claro, porque tú entiendo que hay un momento, bueno, que me gustaría también que nos contases, que a pesar de vivir muy pegado a eso de manera familiar y cultural, tomas otro camino. Sí, es que realmente nosotros no pensábamos que podía ser un modo de vida, ¿no? Siempre cuando estás enfocado, vas a estudiar tu carrera universitaria, nunca vas a pensar que vas a vivir del mundo del vino, que te va a apasionar tanto, ¿no? Ahora sí que afortunadamente está cambiando, también Canarias, ahora ya la gente va a estudiar específicamente enología, pero claro, no éramos Rioja o no éramos otras zonas donde realmente sí que existían bodegas históricas y una tradición de que la gente se quería dedicar a eso. Entonces aquí lo de Canarias ha sido un cambio en los últimos, vamos a decir, 20 años, ¿no? Obviamente había gente que se había ido a formar afuera, obviamente tienes que seguirte formando fuera porque no hay escuela de enología, aunque sí hay cursos superiores, pero bueno, entonces yo creo que sí que ahora hay un cambio de chip de gente joven que sí que puede llegar a ver una
una salida laboral al mundo del vino. En esa elaboración tradicional hay mucho, siempre digo que hay muchos mitos y verdades, ¿no? Incluso los propios bodegueros de una misma zona, y esto ya tú Sí. oriéntame, pero tengo entendido que es así, tienen debate sobre cómo es una correcta elaboración, ¿no? Hay gente que le pone más alcohol, menos, o sea, un poco cómo, o sea, ¿dónde está el punto de verdad en todo esto? Es decir, ¿quién tiene la razón, ¿no? ¿Cómo se elabora el vino tradicional? A ver, ahí han habido también, volvemos a decir, distintas épocas, ¿no? Cuando hubo un poco la modernización del sector del vino en Canarias, fue sobre los años 90, cuando se empezaron a crear las denominaciones de origen, pues ahí se impulsó la elaboración de vinos de calidad. Lo que pasa es que lo que había como concepto de elaboración de vino de calidad era, primero, se cambiaron todos los recipientes, entonces se pasó en vez de hacer en barricas viejas de castaño o barricas de roble que estaban muy cascadas, pues al final empezaron a incorporar lo que era el acero inoxidable, darle mayor limpieza a los vinos. Pero por otro lado también llegó un exceso de tecnología, que es lo que hablamos ahora, que incluso ahora mismo está en declive, ese exceso de tecnología, que es todo el desempleo de levaduras comerciales, de bacterias, de todo tipo de cosas para la elaboración. Entonces pasamos de a lo mejor de vinos muy artesanales, vamos a decir que incorrectamente hechos, a los vinos excesivamente tecnológicos y sin alma. Entonces, ahora mismo, en los últimos 15 años, hay una tendencia también en España y en Canarias también. En Canarias a lo mejor un poquito hace menos, 5 o 7 años, de empezar a elaborar vinos con más identidad, ¿no? Entonces, elaborar de manera correcta, pero que a su vez tenga personalidad los vinos. Aquí se ha intentado imitar variedades, incluso se ha intentado hacer vinos que parezcan Riojas o Ribera del Duero, o incluso también lo que empezó a pasar en los años 90 y 2000, que se empezaron a plantar muchas variedades foráneas teniendo el patrimonio de variedades que tenemos aquí. Entonces se empezó a plantar aquí en Tenerife mucho Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y cantidad de Syrah, variedades que no eran de aquí y que no estaban adaptadas aquí porque iban a dar ciertos matices que la gente lo asociaba a vinos de calidad, como iban a ser pues el color, el grado alcohólico, ese tipo de cosas eran las que la gente creía que era elaborar un buen vino, ¿no? O sea, ¿cómo se consigue imitar un Rioja o un Ribera a través de esas claves que me comentas? El tipo de uva. Bueno, pues ahí pues hay distintos factores. Primero, hay incluso levaduras de tempranillo, entonces que te pueden incluso ya empezar a fermentar y llevarte el vino hacia un cierto lado, trabajando el vino, extrayéndolo más, trabajando para extraer color de otro tipo de variedades, pero por ejemplo el Alistar Negro no es una variedad que te dé un color muy oscuro, entonces tienes que sobreextraerlo o añadir productos químicos para también, o sea, al final es un vino, siempre decía la gente que el vino de Tenerife tinto que era malo, ¿no? Es que realmente lo que no estabas sabiendo cuál era realmente la calidad o el potencial, más bien, vamos a decir la palabra, Era potencial de la variedad. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de la Pinot Noir. La Pinot Noir de Borgoña es una variedad que no te da color. Si tú quieres imitar un Burdeos, que es un Cabernet Sauvignon, un Merlot, un Cabernet Franc, que son vinos con mucho más color, entonces empezarías a sobreextraer a la Pinot Noir para sacarle de la piel ese color, ¿no? Y ya no iba a ser la Pinot Noir, el Borgoña elegante que lo ha llevado a las alturas, ¿no? Entonces eso, cada variedad tiene su personalidad y su potencial. Y su forma de trabajarlo, ¿no? O sea, Y forma de trabajar. De procesarla. Después, claro, después en función de lo que le guste a cada uno como elaborador. Hay bodegas cercanas a mí que todavía siguen gustándole mucho más las capas de color muy oscuras, ¿no? Entonces, en cambio a mí el color es totalmente secundario, es lo que va a salir de la añada, en función de la madurez que haya tenido, en función de cómo hayas tenido que trabajar, pero realmente para mí el color es secundario. ¿Cuáles son los errores entonces, en tu opinión, más comunes que se cometen en esa elaboración tradicional? La elaboración tradicional, si ahora nos vamos a lo mejor a los vinos de granel, que elabora la gente para los guachinches o para venderlo alrededor
a los vecinos o por garrafones. Son vinos que realmente los trabajan, prácticamente quieren acabar la fermentación muy rápido, entonces lo mueven muchas veces, lo trasiegan para adelante, para atrás, vuelven a añadir mucho sulfuroso también, que suelen abusar de los niveles de sulfuroso. También ¿Sulfuroso es, perdón? Sulfuroso es el protector del vino, ¿no? Al final es un protector, un elemento químico, digamos, ¿no? Al final lo que hace es proteger el vino, porque si no se pasa el proceso de mosto, el mosto sería cuando prensas la uva, lo que sería el jugo que sale, de ahí empieza la fermentación, pasarías a tener vino, y del vino, si no lo proteges, te pasa a ser vinagre, ¿no? En un corto plazo. Esa es la evolución normal, sería. Sí, si tú no sería, prácticamente lo tendrías ya oxidado o avinagrado, vamos a decir la palabra coloquial, en 2 semanas. ¿Sí? Ya no tendrías vino si tú no lo proteges. O lo tienes que poner en sitios inertes donde no haya contacto con el oxígeno. Por eso de ahí son los vinos naturales, ¿no? Pero tienes que ser muy preciso en ese tipo de cosas. Y por ejemplo, si empiezas a abrir un siempre lleno para llenar un garrafón a cada momento, pues al final sigue entrando oxígeno, y si por mucho que si quieres trabajar sin sulfuroso, el vino hasta que no lo embotelles no lo puedes tocar. O sea que podemos decir que este sulfuroso, que es un elemento químico que se le añade, el vino tiene que llevarlo sí o sí. Sí, el vino lo tiene que llevar, históricamente siempre lo he llevado. Lo que pasa es que después lo que tienes que ver es en función de qué dosis de sulfuroso. Vale. Hay veces, pues muchas veces uno de los factores que la gente dice me duele la cabeza al haber tomado vinos, porque los niveles de sulfuroso de ese vino son muy altos. Es uno de los factores, no el único, pero es uno de los que... Y el caso es pues trabajar con la mínima cantidad posible para que el vino esté vivo, esté entero y que pueda envejecer. También, si tú cuando abres una botella de hace 20 años, es porque ha estado protegido por sulfuroso o ha estado muy bien elaborado de algún producto natural. Quizás ese es uno de los errores más comunes. ¿Hay alguno más así destacable, por curiosidad? No, el viñedo, ¿no? El viñedo también, intentar que la uva que te vaya a entrar a elaborar que sea uva de calidad, ¿no? No uva con pudrición, no uva que esté muy verde, no uva que tenga, pues a lo mejor también se suele abusar mucho en la agricultura de usar el azufre cuando no lo tienen que usar. Por ejemplo, el azufre es básicamente para la enfermedad que se llama oidio, y el oidio, una vez ya la uva ha pintado, que se llama, cuando ya cambia de color, ya empieza del verde, empieza ya a coger el color, ya el oidio ya no ataca, pero la gente sigue tratando con el azufre. Digo, ¿para qué? Digo, no, ya no está haciendo nada. ¿Eso le da sabor luego al vino? O sea, afecta. Te puede llegar incluso a dar aromas, pues eso, aromas a azufre, que suele decir muchas veces. Es que por eso te pregunto. Es uno que no suele ser no solo por eso, pero uno de los vinos, muchas veces vinos que te puedes encontrar de esa manera, vinos artesanales, vinos de Wachinches, por eso, porque ya hay residuo de azufre en la elaboración, o también los niveles de sulfuroso altos. Hay una teoría popular, ¿no?, que dice, o que yo entiendo que muchas veces, que yo creo también que se está revirtiendo poco a poco, que habla de que esos vinos que tú decías, ¿no?, vinos franceses o Rioja Ribera, son mejores, ¿no?, se dice así como la gente lo dice abiertamente, ¿no?, que el vino canario, ¿no? Y bueno, desmitificamos eso. Claro, porque al final hay muchos vinos de Rioja Ribera de Francia que son bastante malos. Lo que pasa es que el tema que aquí también, vino malo existe en todos lados, y bueno, el vino bueno también. Entonces, cuando dicen que el vino canario es caro, digo, bueno, el vino malo canario es caro comparado con un vino malo peninsular o un vino regular peninsular, pero el vino canario bueno es barato si lo comparamos con la calidad que tiene, con los precios que se pagan en otras zonas. Y por el volumen de producción, supongo, ¿no? Al final, aquí nunca vamos a poder hacer un vino barato por las extensiones que tenemos. Aquí tenemos minifundios, no podemos hacer una economía de escala, y aparte, en casi el 98% de los viñedos de Canarias no se puede mecanizar. Entonces, al final, todo eso son gastos. Todo lo que nosotros hacemos aquí, vendimia a mano, que es lo que te ponen los vinos estos que llaman de alta expresión en el pasado, que se decían de Rioja Ribera, digo, vendimia a mano. Digo, así hacemos hasta el vino más barato nosotros. Va a mano, eso tiene costes.
Si lo empiezas a mirar, los vinos canarios son baratos. Lo que pasa es que el vino malo es malo, ¿no? Si aunque te valga medio euro, digo, si el vino es malo no lo voy a beber. Entonces, ese es el tema, pero sí que se comparan a nivel internacional, se comparan muchos de los vinos de Canarias, en cambio, por ejemplo, hablando de nuestra bodega, y dicen que la relación calidad-precio es increíble, que para, por ejemplo, algunos de los blancos nuestros lo comparan con vinos de Borgoña de 200-300 euros la botella. Y tú lo puedes conseguir en tienda pues 20-30 euros, en restaurantes pues 25-45. Entonces estás comparándote con 200-300-400 euros. ¿Y por qué está entonces extendida, digamos, esa percepción o ese concepto? Bueno, por la idiosincrasia del canario, ¿no? El canario siempre considera que lo suyo es peor que los de fuera. Y no sé, Sí, eso pasa en todos los ámbitos, creo, ¿no? Sí, sí, en todos al final siempre parece que el producto de fuera es mejor que el de uno. Incluso hasta el mismo canario es el mismo que critica y que dice yo no me consumo, a lo mejor son ultranacionalistas, pero después critican el vino canario. Sí, creo también que, y las nuevas generaciones, claro, y también, como decías antes, ¿no? Se abre una nueva generación al vino pues a partir de 20, 30, ¿no? Yo creo que va con el crecimiento, ¿no? Sí. Con hacerse mayor. Creo que cada vez hay más cultura también de vino canario, ¿no? Sí, ahora mismo, bueno, nosotros lo hemos observado durante nuestra trayectoria. Y ahora la cantidad de sumilleres formados, de los restaurantes que tienen buenas cartas de vinos, la presencia de vinos canarios es muy buena en todos los segmentos de la restauración, desde la baja, media, alta restauración, estrellas Michelin, o sea, y la presencia de vinos canarios es inmensa. Incluso ahora un restaurante con estrella, pues prácticamente en el maridaje lo que intenta ponerse también son una gran parte de vinos canarios para que la gente vea, porque si estamos hablando de producto local, de pescado local, de que si las papas, que si los quesos, que no sé qué, digo, después pues tienes que poner también vinos y existe una infinidad ahora mismo de vinos de Canarias, 150 o 200 vinos de referencia que son muy buenos. O sea, ¿En qué momento está el vino canario? pues están en el momento de mejor de la historia, Sí, de la historia, en sí. términos de que se valore, que se venda, pero no hay que dormirse porque ahora el problema va a ser la agricultura. Entonces hay cada año menos hectáreas, hay menos personas para trabajar, ya que los viticultores en gran mayoría tienen una alta edad y hay muy poco relevo generacional. Entonces podemos morir de éxito. Nosotros sí que intentamos meter, aparte de tener nuestros propios viñedos, porque al final no depender de la oferta y la demanda de los viticultores que un día te pueden vender o al año siguiente el mejor postor se lo vende porque ha faltado uva en el sur o faltado en otra zona. Y trabajar en nuestros propios viñedos y con personal joven, ir sacando gente joven para trabajar y pagarle dignamente, que tengan unos buenos sueldos. La agricultura antes era toda en negro y con sueldos muy bajos, ¿no? Y ahora mismo ya se puede pagar mucho mejor, se paga como cualquier otro oficio. Puede pasar, y esto ya es ciencia ficción, pero bueno, te lo lanzo como proyección, puede pasar que las bodegas que sí, como en tu caso, ¿no? Esos relevos generacionales que sí se han producido y que están creciendo, vayan asumiendo toda esa agricultura que se va perdiendo alrededor, en la zona. Sí, nosotros ya lo hemos hecho, ya varios viñedos que tenemos nosotros, por lo menos 6 o 7 viñedos han sido comprados o arrendados a viticultores que se jubilaban o que lo ponían en venta. O sea, que ese es el futuro, entonces. Para mí, sí, yo creo que las bodegas también se acostumbraron en el pasado a comprar la uva a los viticultores y se enfocaban básicamente en la elaboración del vino y se olvidaban de la viticultura. Y ahora mismo, pues otro tipo de bodegas siempre hemos intentado depender de nosotros mismos, no solo por depender de nosotros mismos, sino bueno, también cuando dependes de ti mismo, la calidad de la uva también va a ser superior. Ya no estás intentando pues sacar un mayor rendimiento de producción, porque tú lo que intentas es sacar un vino de mayor calidad. Entonces yo creo que muchas de las bodegas grandes, hay bodegas inmensas, sobre todo en la isla de Lanzarote, pues tienen que empezar a trabajar sus propios viñedos y no depender solo de los viticultores y hacer sus equipos de viña, y porque si no, al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser
vamos a importar la uva y vamos a elaborar vino de mesa, ¿será? Porque... Claro, porque pienso que, según me contabas antes, lo importante que era, por ejemplo, el uso del azufre en la agricultura Sí. para el producto final, es importante controlar el desarrollo agrícola, que por eso venimos a esa fase en la que eso no se entendía o no se conocía tanto, pienso, en el que se compraba la uva y se elaboraba el vino pensando que el producto final estaba solo en la elaboración, ¿no? Pero entra esa parte de la agricultura que entra a partir de la formación también, ¿no? De que el experto, el empresario del vino se va especializando y formando y se da cuenta que la agricultura también es importante. Sí. Un vino de calidad se hace en el viñedo y en la bodega. Si te olvidas en alguno de los dos lados, al final no puedes tener un vino de calidad. Y hoy en día que también el consumo vamos a decir, del vino no es como antes. El vino antes era un alimento, la gente lo que intentaba era sacar los más litros posibles. Ahora mismo es un placer para cada uno, ¿no? Entonces cuando queremos abrir una botella no es para alimentarnos, sino realmente para disfrutarla. Y después de ahí también van a ver, si tú haces un vino regular, el nivel de precios que va a poder asumir el mercado va a ser hasta cierto punto. Si tú haces un gran vino, el mercado te va a poder absorber un precio mucho más alto. Yo veo a veces las tarifas de precio de cuando empezamos y son ridículas de comparado con lo que vendemos ahora, ¿no? Quizá la calidad también, ¿no? Claro, y la calidad también claro. se ha multiplicado también, ¿no? Claro. Pero es que decíamos como, claro, estábamos prácticamente en quiebra técnica, ¿no? Miraba los balances de los primeros años, decía, es que ni siendo barato se vendía. Antes de entrar ahí en esa parte, Sí. me gustaría volver y retomar la historia tuya personal, ¿no? El momento en el que tú, como me has contado, desarrollas tu vida profesional al margen de la bodega. ¿Cómo es esto, no? Sí, yo digo que he tenido dos vidas profesionales, y prácticamente una de 15 años y otra de otros 15 años, 5 de ellos estando en los dos sectores. Pues bueno, mi padre tenía una industria, un tema de muebles para hoteles, carpintería de madera, entonces yo siempre estaba enfocado, incluso mi padre era lo que él quería que yo hiciera. Quería ¿no? para ti, ¿no? Sí, quería que, pues bueno, entonces siempre estudié, pues mi carrera universitaria fue de Administración y Dirección de Empresas, me hice un posgrado de Gestión de la Calidad Empresarial, empecé siendo consultor de ISO 9000, de sistemas de calidad en Bureau Veritas, y luego ya empecé a trabajar ya con mi padre. Por eso todo esto que te estoy hablando era antes de que nosotros tuviéramos la idea de empezar a elaborar. Dicen que todo pasa por algo, o sea, sí. La calidad siempre ha estado presente, ¿no? Sí, siempre eso lo he pensado. Cuando mi padre me comentó la idea de montar la bodega, para mí me pareció una locura, porque yo en ese momento solo veía números, y yo digo, ahora sacar dinero, porque al final inicialmente la bodega, pues mi padre inyectaba fondos, ¿no? Para crear la bodega, para los depósitos, claro. Al principio hubo que, aparte de préstamos, pero también como propietario metió bastante dinero. Y yo decía, lo que sí que tenía claro, le digo, mira, nosotros de esto no sabemos. Digo, pero lo que tenemos que hacerlo es bien. Digo, porque si no vamos a morir aquí. Y todo eso, durante todo ese proceso que te vas enganchando, te vas aprendiendo, pues en todos los aspectos, tanto en viticultura como en elaboración, como en marketing del vino, vas aprendiendo, y llegó un momento que llegué y le dije a mi padre, mira, yo creo que mi vida es el mundo del vino. Ya era una obsesión para mí el mundo del vino, entonces pensaba las 24 horas pensando en el mundo del vino. El mundo del vino no es beber vino, son un montón de cosas más, ¿no? La viticultura, todo el tema, la exportación, la comercialización, todo eso, y aprender, y ir aprendiendo autodidacta, y también con gente que trabajó para mí como asesores. Yo le agradezco mucho a un consultor que tuvimos, un asesor, que se llama Luis Seabra, que es portugués, y la verdad que gran parte de mi forma de vinificar la aprendí de él, ¿no? Entonces, entre lo que aprendí de esta persona, más la experiencia durante los años de ver, observar, de leer, y de estudiar, y de visitar, y de catar vinos, que al final es una de las mayores formas de aprendizaje, pues llegó un momento que sin tener la carrera de enología, empecé a elaborar los vinos por mi cuenta. Antes, yo comentaba en la introducción, hablaba de inspirarnos, ¿no?
y me llama la atención un detalle que comentas, porque creo que todos los proyectos de éxito tienen en común unos inicios complicados, ¿no? Sí, sí. Me comenta incluso, oye, pues buscar financiación externa, o sea, el riesgo, ¿no? O sea, ¿tú recuerdas, que seguramente sí, por donde eras marcado a fuego, cómo fueron esos momentos de duros, de difíciles? Sí, todos los empresarios hemos pasado por momentos complicados, de ver cómo vas a pagar a los proveedores, cómo vas a pagar a la seguridad social, las nóminas, todo eso siempre está en la vida del empresario hasta que llega un momento que ya estabilizas tu negocio y que ya el negocio ya va por sí solo. Pero también recuerdo cuando ahora mismo el vino canario empieza a ser conocido fuera. Pero cuando yo siempre tuve claro que nuestro enfoque tenía que ser salir fuera, ¿no? Yo veía que el mercado aquí estaba muy saturado de bodegas canarias, entonces al final era una guerra de precios, entonces dije, pues aquí vamos a intentar vender fuera. Inicialmente cuando empezamos a vender fuera, desconocíamos el potencial que teníamos nosotros. Te iba a preguntar eso, ¿cómo empiezas, o sea, de la Orotava a vender fuera? Pues ¿Cómo es todo ese proceso? empezamos a ir a ferias internacionales, ferias nacionales e internacionales, y la verdad que ya desde el primer año pues abrimos mercados que era Noruega y Canadá, ya eso en el año 2009, y a partir de ahí pues fue trabajar mucho, ir a muchas ferias donde al final te comías literalmente los mocos, porque al final no habías dado con la feria que tenías que ir, porque a lo mejor ibas a una feria de público final y no era la de importadores, que a ti lo que te interesa es que un importador cate tu vino y que lo empiece a importar, porque que vayas a una feria en Alemania, como fuimos algunas veces a Berlín, y te diga el restaurante, vale, mándame 2 cajas, digo, ¿cómo te las mando? Porque digo, es que eso no es exportación, ¿no? Eso es mandarlo que por seguro, pasar la aduana, que al final le llega, después te cuesta a eso, Canarias, ¿no? Tú mandar 2 cajas de vino a Suecia, por ejemplo, te cuesta 300, 400 euros de transporte. Así que al final pues te empiezas a dar cuenta y llega un momento que digo yo el punto de inflexión que yo creo que fue alrededor del 2012, 2013, un artículo que salió a nivel nacional con unas puntuaciones sobre nuestros vinos. Y a partir de ahí empiezan ya importadores a escribirte. Bueno, aparte de otros trabajos, ya habíamos abierto Estados Unidos. Pero bueno, lo que fue ya la caída de importador tras importador fue a partir de 2013. Ya te vas haciendo un nombre, vas saliendo en las publicaciones, en las revistas especializadas y a partir de ahí pues ya a llegar ahora donde estamos en más de 40 países. Pero sí me parece muy interesante el momento en el que te enfrentas a esa exportación sin tener ni idea, supongo. Sí. O sea, ¿en dónde te apoyas? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, pues realmente íbamos pues con muchos errores, porque al final hasta ya el propio diseño de la botella y de la etiqueta era contraproducente para el mercado que supuestamente estaba yendo a esa feria, ¿no? Entonces una feria de restauración de alta gastronomía, nuestra imagen iba más hacia un vino de un lineal de supermercado. Y eso que era Moderna, siempre había optado pero al final la gente le perdía la seriedad nada más que por la forma de la botella. Eso es fallo de error al final, es ponerlo a prueba, darte cuenta. Hemos tenido una progresión tanto en todo, en etiquetas, en estilo de botella, hasta llegar ahora que ya hace ya unos años, ¿no? Que ya llegamos al punto bueno. Pero sí, ha sido errores. Una vez un importador de Estados Unidos me dijo, mira, es que no te importan los vinos, porque es que lo primero es que ya no me gusta la botella. Digo, los vinos pues están decentes, pero ya con esa botella no te puedes comprar el vino. ¿Actualmente exportan a cuántos países? Sí, estamos en unos 42 países aproximadamente. 42 países. Sí. ¿Y número de botellas anuales aproximadamente? Alrededor de 100.000 botellas más o menos. 100.000 botellas anuales. Sí, está 100.000 botellas, también eso va en función del año. Nosotros hemos estado elaborando de 150.000, ahora hemos bajado a 100.000 botellas aproximadamente. Y la exportación ha estado, pues bueno, depende de los años, pues ha estado desde 60.000 botellas, vamos a hablar de los últimos 10 años, que cuando ya incluso algún año a 120.000 botellas en exportación. Países en los que están, que habrá algunos que sean los convencionales y otros que sean muy llamativos, ¿no? No, a mí como los convencionales ya más o menos todos los imaginan, pues a mí me parece curioso pues estar en Malasia, en Corea del Sur, en Australia, en Israel, en Tailandia, bueno, Japón obviamente, pues estamos en Ecuador, Panamá,
Entonces son Argentina también, y estamos trabajando bastante bien. Entonces y también es otra de las ideas que dentro de lo que cabe, al final de haber tenido toda esa formación empresarial, siempre me ha servido ahora para esto, ¿no? Para saber que hay que diversificar los mercados, ¿no? No depender, por eso estaba antes citaste lo de los aranceles de Trump, te hacen daño, pero a mí me van a hacer menos daño que el que tenga su único o prácticamente uno de los pocos mercados de exportación que tengan sea de Estados Unidos. ¿Cómo es esto, lo de los aranceles de Trump con respecto a Canarias? Porque hay, bueno, hay muchos comentarios diferentes, muchas visiones en tu realidad, que tú la vives en el día a día. A ver, ahora mismo están todavía los importadores ver cómo encajar esto, porque se pasó del primer anuncio de 200, después se pasó del 200, se pasó al 20, del 20 después lo ha rebajado al 10, ahora dicen que si del 10 lo va a volver a subir en julio al 20. ¿Ahora mismo cómo está? Ahora mismo estaría en el 10, ahora a partir de ahora todo lo que entre en Estados Unidos sería un 10%. ¿Nos afecta realmente? Un 10% depende de dónde tengas el posicionamiento tu vino. Si tu vino es una marca muy reconocida, un 10% no es un problema. O sea, al final el mercado lo va a asumir. Si tú vas a una lucha de precios donde tienes que no salirte de tales dólares, porque si no sales ya de vinos por copas y tu mercado es el volumen, pues sí empiezan a afectar, ¿no? Y también estamos hablando de que ahora mismo en Estados Unidos hay un exceso de oferta, ¿no? Porque el consumo de vinos de Burdeos, de Rioja, de Ribera, sobre todo estamos hablando sobre todo de vinos tintos, ha decrecido a nivel mundial, ¿no? Entonces al final eso hace que muchas bodegas estén vendiendo vinos a muy bajo coste, ¿no? El vino que se consume fuera, el vino canario, cuando me dices Estados Unidos o países que me quedo flipando, sí. ¿Qué es lo que valoran fuera de nuestros vinos? Pues valoran la personalidad, ¿no? Los suelos, que nosotros siempre hemos hablado sobre 3 pilares, ¿no? En nuestra bodega, pero que se puede asemejar para el resto de zonas de Canarias, ¿no? Que son los suelos volcánicos, la segunda son las variedades autóctonas y el tercero los sistemas de conducción de la viña tradicionales. A eso unido a que todo el viñedo de Canarias es a pie franco. A pie franco significa que tú plantas directamente al suelo. No ha habido la planta no necesita que tengas un pie americano, como pasó prácticamente en todo el mundo. Entró una enfermedad en el siglo XIX, principios del XX, que arrasó con todo el viñedo. Era un insecto que vino de América y se pasa por debajo del suelo, va comiéndose las raíces y mata la planta. Entonces aquí, debido a nuestro aislamiento, que aunque la gente decía que era por el suelo volcánico, realmente es el aislamiento que tuvimos en los siglos XIX y XX, de no haber negociando, pidiendo, oye, pues ahora ya que no va la malvasía, que ya no funciona, pues ahora me plantas carne de sauvignon. Entonces no vino ninguna planta con el insecto que pudiera haberse desarrollado en los suelos, porque aquí sobre todo si vamos a hablar de la cara norte de la isla, todo esto de Tacoronte, Baila Orotava, tenemos suelos muy ricos, suelos con mucha arcilla, no son suelos arenosos. Entonces al final el desarrollo de la filoxera se hubiera producido. Entonces el tener, cuando ellos ven pues, sistemas como los que tenemos aquí, como el cordón trenzado en el Valle de la Orotava, o como en la Jeria, los hoyos que tienen, pues bueno, eso son cosas que atraen, y sobre todo porque a día de hoy ya la gente está un poco harta de la globalización del vino, ¿no? Entonces antes se bebía pues el vino por la variedad o prácticamente, ¿no? Yo quiero un tempranillo, yo quiero un cabernet, ahora ya la gente va o por regiones, ¿no? O las 4 regiones famosas. Y ahora mismo la gente pues quiere probar otras variedades, quiere probar otro tipo de suelos o otras regiones. Entonces... ¿Hay una asociación directa entre una región y un tipo de vino? Por cultura, entiendo. Y aquí quizás estamos en una fase, por lo que yo entiendo, por lo que me comentas, que es al revés. O sea, estamos como cada uno haciendo su vino, son vinos más de autor y quizás un Ribera se parece más a otro Ribera, ¿o cómo es esto? Nosotros... Es complicado porque a veces si vas al Valle de la Orotava y dices tú, ¿cuál es el estilo del Valle de la Orotava? ¿El de Suerte del Marqués o el de las otras bodegas?
o otra bodega que hay al lado, o la otra. Entonces al final todavía para definir lo que es un estilo concreto yo creo que hacen falta muchas décadas, ¿no? Entonces yo creo que todavía estamos en ese momento, aunque nosotros sí que vamos a ir avanzando. A día de hoy ya se puede avanzar mucho más rápido que lo que era hace 50, 60 años. Creo que todavía tenemos que definirlo, ¿no? Pero yo creo que al final también los estilos de vino van a cambiar en función de si tú estás en la cara norte de Tenerife o si estás en la cara sur. La cara norte son vinos más minerales, la cara sur son vinos más aromáticos y eso va a cambiar por ejemplo por un factor como la temperatura y la insolación, ¿no? Entonces, y los tipos de suelos, eso cambian los vinos. Entonces se puede hablar un poquito más tener una identidad más concreta que hace 10 o 15 años, pero todavía hace falta un poco más de tiempo, ¿no? ¿Esto influye en que en el sur sea más idóneo hacer vinos blancos y en el norte tintos? ¿O no tiene A ver, eso yo creo que tampoco debería ser así. Realmente lo que pasó en el sur también fue que fue como lo que pasó en el norte, era que la gente no confiaba en las variedades locales, las variedades como la mayoritaria que tenemos, la lista en negro, entonces la gente creía que no se podía hacer un vino de calidad con eso. Entonces fue por eso porque se empezó a enfocarse sobre todo también mucho a blanco o a otro tipo de variedades, pero claro, es que una Cabernet Sauvignon o que viene en un clima frío, en un clima cálido, pues tampoco va a ser. Pero estoy seguro, no he trabajado en la zona sur, pero que hay variedades que se van a adaptar, se adaptan bien también al sur. Y igual que la gente pensaba que el vino del norte tenía que ser tinto, cuando uno de los grandes vinos que se están saliendo ahora son vinos blancos de la cara norte. Tacoronte Centejo en el pasado era uva blanca y ahora prácticamente más de un 90% es uva tinta. Porque fue también pues lo que fue cambiando el gusto del consumidor, pero realmente también había una identidad. Al igual que en el Valle de la Orotava, tienes un municipio como Los Realejos, que es eminentemente de blanco, y un municipio como La Orotava, que es de tinto. Pero eso no es porque a la gente de Los Realejos le guste beber el vino blanco y a la de La Orotava el vino tinto, es porque los tipos de suelo se adaptaban mejor a una variedad que otra. La Listán Blanco, que es la Palomino, Palomino fino de Jerez, pues resiste muy bien el estrés, los suelos más pobres, el calor, incluso si plantas Listán Blanco en una zona calurosa, como por ejemplo en Gran Canaria, en Tamerán, en el proyecto que llevo allí, pues se ha adaptado súper bien, una zona muy cálida. Entonces al final pues eso, la gente va observando, va durante siglos y al final qué es lo que se da en cada zona, ¿no? Y yo creo que también el sur, que no se puede hacer buenos vinos tintos, yo lo pondría todavía en duda. Ahí abrimos un melón con los tipos de vino, los tipos de uva y las zonas, que es el vino afrutado. Sí. Bueno, vino afrutado también, yo creo que hay muchos mitos y verdades. Sí. ¿Cuál es tu visión sobre este tipo de vino? Bueno, el vino afrutado sobre todo vamos a definirlo porque hay mucha gente que no. El vino afrutado. El vino afrutado tenemos el concepto social de que es ese vino que sabe mucho a fruta, ¿no? Vale, pero que no sería ese, realmente es un concepto canario, porque el afrutado realmente deben que ser los vinos que sean más frutales. Pero el afrutado de Canarias es un vino que es semiseco o semidulce. Eso quiere decir que es un vino que tiene un porcentaje de azúcar residual alto. Para ser semiseco o semidulce. Tiene mínimo más de 4 gramos de azúcar residual. Añadido, digamos. No, añadido no, porque eso se para la fermentación. Eso es un proceso. Tú, por ejemplo, cuando la uva tiene una concentración de azúcares, en función de cómo la hayas vendimiado, más tarde o más temprano, y eso es lo que va convirtiendo en la fermentación alcohólica en alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues parar por varias vías, por frío o por sulfuroso, o ambas cosas. Se para dejar con cierto azúcar residual, que es lo que le gusta al canario, porque al final el canario también su Cuando decimos lo que le gusta al canario, obviamente estamos generalizando, sí, porque es por volumen de compra, ¿no? Generalizando, pero mira, te voy a dar un par de ejemplos. Tú has visto aquí lo del leche y leche.
Le meten, incluso hay algunos que leche condensada y le meten el azúcar encima también. Entonces, los dulces, la cantidad de dulces que se comen aquí. Al final aquí al canario siempre le ha gustado el tema dulce, el ron dulce también, todo esto con cola y con no sé cuánto, todo al final es la identidad, y por eso ha tenido tanto éxito un vino que fuera de Canarias no se bebe. No se bebe. Solo hay en Alemania es que los vinos con azúcar residual, pero que suelen ser vinos con vendimias tardías, son vinos más complejos, vinos más de postre. Después sí que es verdad que hay ciertos vinos, ciertas marcas como el San Valentín o cosas que siempre ha sido en ese estilo, pero el boom del vino afrutado es un tema muy local. Vinos dulces como, ¿no? Jerez o como vinos de hielo, ¿no? Noruego. Sí, pero esos son vendimias tardías, con pacificación, como los Tokay, como los Sauternes, y todo eso son vinos que están elaborados para que sean así. En cambio aquí es un proceso que tú lo fuerzas para que se quede con ese azúcar residual porque es muy comercial. Entonces ha sido muy comercial para aquí, pero después... para mí yo prefiero que también que se beba vino afrutado a que se beba otro tipo de bebida. Entonces por ese lado vamos a decir que prefiero que sea eso, pero yo, por ejemplo, no lo hago. No lo hago porque para mí no me parece un vino interesante, ¿no? Entonces para mí hay grandes viñedos en Canarias que se están yendo, la uva, que podrían hacer un gran vino para vinos afrutados que tampoco se van a vender a un precio excesivamente alto, ¿no? Y bueno, y después hay otro factor. Ahora mismo aquí Tenerife está, y bueno, Gran Canaria está invadido por vinos afrutados que no son de aquí. Ahora mismo hay cierta marca, que no vamos a decir el nombre, que la uva no, que viene un mosto de fuera y se elabora aquí, o se embotella, prácticamente ya casi se embotella, se compran a céntimos, ¿eh? Esos son litros que se compran a 20-30 céntimos en La Mancha. ¿Pero se certifican con denominación de origen? No, lo que pasa es que el problema es cuando después, pues los comerciales mismos, tú vas por cualquier guachinche y tienen sus neveras y tienen sus historias, tienen un departamento comercial y yo creo, y muchos de los consumidores, el 95% de los consumidores y a lo mejor el 80% de los guachinches o casas de comida o bodegones lo están comprando pensando que es canario. O sea que hay un vino que estamos consumiendo como vino canario que es afrutado, ¿eh? Es afrutado. Y que no es aquí. ¿Y cómo podemos saberlo? O sea, ¿cómo podemos localizarlo? ¿Leer la etiqueta básicamente? Es que no está con denominación de origen, ¿no? Entonces, como se venden a granel, también... Pero luego se embotella bajo una marca, entiendo. Te dan unas botellas, pero bueno, realmente aquello se sirve como si fuera granel, ¿no? Con las jarritas y... O sea, no hay manera. Al final, tú sí, ellos como una empresa, sí tienen que tener su registro, que tendrán su registro embotellador, su registro tal, pero eso, si casi nadie mira en la botella muchos detalles, imagínate si vas a ir allí a pensar que lo que te están vendiendo, que es legal, ¿eh? Estamos diciendo sí, que todo es legal, pero no es legal, porque no quiero decir ético o lícito. Es lo que no sería legal o ético, o es engañar al consumidor y decir que están bebiendo vino canario cuando no lo es. Y eso está haciendo que muchas bodegas, muchas del sur y de otros lados, que estaban vendiendo mucho vino afrutado, se les esté paralizando las ventas, incluso se les hayan quedado estancados. Porque se está entrando por precio. Claro, eso lo venden mucho más barato, pero es que están ganando una millonada. O sea, que comprar a 30 céntimos y venderlo a 3, claro, es el negocio del siglo. Claro, estamos hablando de que no es tanto que la marca lo desarrolle con ese fin, sino que a nivel comercial se está, ¿no?, trabajando un poco ese discurso de venta, que es el que lo identifica como vino canario. Claro, ahora han habido muchas campañas sutiles, por ejemplo, recuerdo una de Tacoronta Centejo, acerca de intentar que la gente no le den gato por liebre, porque digo, este no es canario, pues dice, ¿eres canario o no eres canario? ¿No? Como se llama, Aarón Gómez, y lo hizo, era muy gracioso el tema, ¿no? Dice, y después empezaba como a cambiar como el acento para que pareciera que era canario, ¿no? Entonces era como una metáfora de lo que está pasando, ¿no? De lo que pasa aquí, y es una pena porque
porque falta mucha comunicación sobre lo que realmente es un vino canario y lo que no. Por eso yo soy muy pro denominación de origen. O sea, Claro, la mejor forma de asegurarnos es que, claro, que tenga una etiqueta reconocida con una marca definida, como en el sí, caso de ustedes. mucha gente, sobre todo cuando ya nos vamos al segmento más friki de los productores, dicen que las denominaciones de origen, que no, porque no sé qué, pero vale. Denominaciones de origen, hay denominaciones de origen que son muy restrictivas en España, pero hay otras que realmente no son tan restrictivas. Y aquí, para mí, en Canarias, un sello de una denominación de origen te está, al menos ya ahí te está dando el origen real de esa uva. Hay controles, de un montón de tipos de controles que existen dentro de las bodegas y están regulados y controlados por el gobierno de Canarias a su vez. Entonces, todo lo que tengan la denominación de origen, para mí ya ahí sí que te asegura que no te están engañando. O sea que a la hora de consumir tenemos que buscar esa marca identificada como que es de aquí y esa denominación de origen. Yo para mí sí, para mí sí es una garantía de identidad, ¿no? De origen de la uva, ¿no? Que puedes pensar incluso que tú consumes un vino que entiendes que es canario por apoyar también a nuestra agricultura, al sector, y no lo estás haciendo, entonces si no te aseguras, ¿no? Bueno, a ver, ahora mismo hay lineales de supermercado de marcas que se llaman, no sé si, me estoy inventando los nombres, pero ahí vamos por ahí, Acaimo Yeray, entonces tú dices, coño, esto es vinos de aquí, le das la vuelta y son vinos de la Comunidad Valenciana o son de Castilla-La Mancha, entonces están ya empezando a usar el marketing de eso para que la gente piense que es canario, claro, un vino canario es tan barato, digo, pues lo voy a comprar, ¿no? Entonces ahí también ahí sí que me parece ya, bueno, que también no vuelvo a ser, porque un nombre no tiene por qué ser. Le pones un vino a Caimo, o tú eres de La Rioja, no te registrado, digo, pues ya está, ¿no? Entonces al final es una de las cosas que también están pasando en algunos lineales. Te has de tocar un punto que para mí obviamente es muy interesante y me toca muy, muy de cerca, que es el del marketing del vino, ¿no? Que son, bueno, digamos, desarrollos que cada vez son más complejos, más potentes. Veo mucho posicionamiento en el vino, ¿no? Y esa yo creo que es la clave, porque dentro del vino hay muchos tipos de clientes, depende de la calidad y depende del conocimiento que tenga el cliente. ¿Cómo se adapta a la bodega desde el punto de vista del marketing? ¿En qué punto estamos en Canarias con todo? Que yo, ya viendo solo tus botellas y tus etiquetas, sé que lo tienes muy trabajado, ¿no? Bueno, yo creo que si nos vamos hace 20 años y veíamos los vinos de Canarias, aquello era bastante mediocre, el marketing que se hacía. La botella todos tenían la misma, después tenían la etiqueta con el burrito y el racimo de uva, entonces al final era tal. Casi no había marketing. Esto ha evolucionado, ahora mismo cualquier pequeña bodega o cualquier marca que se hace, haciendo nada más que 1.500, 2.000 botellas, ya tienen una etiqueta muy decente y muy bonita y se ha mejorado. Siguen habiendo bodegas que todavía les falta, pero ahora mismo hemos avanzado mucho. Nosotros en nuestra bodega hay un vino de ahí que tenemos que pasó por 3 etapas hasta llegar a esta, ¿no? Entonces al final vas adaptando, vas mejorando. Y aparte se paga el diseño de algunas etiquetas, cuestan 6.000 o 7.000 euros, lo que es el diseño de etiquetas ahora mismo, y luego enfocarte a cuál es tu segmento de mercado, ¿no? Si tú vas a ir a un lineal, pues tienes otro tipo de imagen, ¿no? A lo mejor vas a ir a una imagen un poquito más atractiva, vamos a decir que resalte más en tema de colores. Llamar la atención entre todo ese volumen, claro. El tema de nombres, aquí han habido también nombres que sean más curiosos, más graciosos, que a lo mejor para el público que no es muy avanzado, vamos a decir que le da igual quién sea el productor y qué historia tenga y de qué zona viene. Claro, no es lo que sea, es lo que parece, ¿no? Entonces al final eso hay un consumo también de ese tipo de marketing, pero sí que es verdad que si tú te quieres orientar a un segmento como alta gastronomía, donde hay sumilleres o vinotecas especializadas, o incluso para cuando te lo va a catar cualquier prescriptor y ya cuando ve la imagen ya puede llegar a pensar qué es lo que puede haber detrás, si hay un vino más serio o menos serio. ¿Cuáles son para ti las claves a nivel marketing de una marca que se quiere posicionar en ese nivel de alta gastronomía en vino? Bueno, en temas de,
los nombres son importantes también, como vayas a poner tú el nombre el naming, de lo que evoque, lo que transmita, ¿no? Lo hemos visto en restaurantes, yo he visto restaurantes que han puesto nombres, digo, esto va a ser raro. Digo, es imposible, digo, vas a alta gastronomía y pones un nombre que es de guachinche, ¿no? Entonces, digo, pues ya eso ya has empezado mal. Es que hacer las cosas bien, pero digo, por esta parte me toca directamente a mí, conlleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas, mucho análisis, ¿no? Sí, son cosas que al final cualquier detalle son importantes. Y el nombre, la botella, la etiqueta, pues dependiendo de lo que quieras, ¿no? Obtener. Mira, nosotros una de las pocas cosas que tenemos desde el 2006 tenemos por aquí es tu vino. El logo y el nombre y el logo así tal cual con esa tipografía. Eso sí que es verdad que se ha ido manteniendo durante todo. Has ido haciendo un restyling también, entiendo. Sí, hemos hecho, bueno, el primero sí que fue total, porque el primero fue cambiar botella, clasificar los vinos de otra manera. Luego empezamos ya en el 2011 pues con este tipo de nombres con etiquetas más limpias. Y luego ya en el 17 se hizo un restyling de pues eso, stamping, el tipo de papel, los relieves, todo eso. El tacto, ¿no? Oral, ¿no? Entonces, de coger la botella. Sí, son un montón de... Entonces al final en el mundo del vino también el marketing es importante. Una curiosidad que me genera, que yo he pensado siempre que es marketing, pero no sé si es también algo técnico, es estas tapas de cera, ¿eh? Sí, eso el lacre, bueno, en este caso es flexible, hay lacre, lo que es el lacre de toda la vida, que es bastante, bueno, con lo que se sellaban las cartas. Pues bueno, esto es, nosotros en este caso, en este vino, que es Bidonia, lo pusimos ya que viene un nombre histórico. Los Bidonia era un estilo de vino que se elaboraba aquí en Tenerife. Y bueno, que en ese momento todo se vendía por pipas, por barricas. Pues bueno, cuando se empezaron a encontrar los primeros vinos embotellados, ya por embotellar, una de las formas de sellar las botellas era con lacre, ¿no? Para intentar pues que hubiera menos pérdida y entrada de oxígeno y un montón de factores más y estuviera más protegido. Luego ahora mismo se está usando también un poco más por modas, ¿no? Pues, o sea que es un fin estético. Claro, ahora está más por estética porque normalmente si ves las otras cápsulas son personalizadas, viene con el nombre, pero te exigen alrededor de 30.000 cápsulas. Entonces un vino que vas a tener nada más que vas a hacer 2.000, 3.000 botellas, 600 botellas, pues la creas una forma de vestirla de una manera bonita y tienes muchos tipos de... Y ahora mismo la verdad que ha sido un boom también lo del uso del lacre y sobre todo por eso, si no puedes personalizar cápsulas, pues queda mejor eso que con una cápsula estándar. Quizás transmite un componente más tradicional, ¿no? Sí, tradicional, después por otro lado también se usó mucho también en los vinos más naturales, hay de todo, ¿no? Entonces lo usa, lo que pasa que sinceramente da mucho trabajo, eso está bien para cuando haces 600 pero una complicado. Claro, eso tienes que hacerlo a mano una por una, en cambio lo otro lo metes en una etiquetadora y la etiquetadora te lo va colocando y te lo va sellando, ¿no? En cambio esto, pues si vas a hacer 50.000 botellas del mismo vino, ya es un trabajo. Te lanzo ahí una también duda popular, ¿no? ¿Vino de corcho o estos vinos de plástico? Pues justo... tapón, perdón, me refiero. Justo llegas en un momento mío de dilema personal. Ah, sí. Porque yo siempre fui un poco clásico para eso. Bueno, primero al revés, todo ha tenido una evolución. Primero empecé con aquellos de silicona, estos que se usaban mucho en la época, cuando empezamos la bodega. Después ya me pasé a ser muy clásico, a corcho natural. Ahí dentro del corcho natural hay miles de calidades. Pero ahora mismo estoy con un tipo de corcho que se llama Diam, que es una especie de aglomerado, pero muy bien hecho, que también tiene componentes de corcho, pero lo que te evitas ahí es la aparición de lo que se llama TSA técnicamente, pero que es el olor a corcho. Cuando te huele a humedad, un vino, un armario cerrado, pues uno de los problemas que ha habido en el mundo del vino últimamente. Entonces ahora mismo estoy en ese dilema porque ya había hago 20 vinos, 2 de los vinos lo había pasado ya a ese tipo de corcho más tecnológico y ahora ya estoy en el proceso de pasarlo toda hay distintas calidades también, se llamaríamos tapones, ¿no? Tapones, pero que son ahora mismo
hablar de Borgoña, vinos de 400, 500, 600, 1000 euros, todo el mundo está tapando con ese tipo de corcho. Porque ese corcho natural 100% es el que se te parte también más fácilmente, ¿no? También también puede ser, porque ahí después depende de si está más seco o menos seco, depende de la calidad, de la densidad, entonces también te digo que es un mundo. Y sobre todo yo lo puse porque hay veces que hay lo que llamamos coloquialmente corchos tan sutiles, de que tú no sabes si el vino es así, si el vino no está en un buen momento, porque no te da claro, ¿no? te da esa humedad clara, y a veces ya te puede pasar porque que un consumidor o que un prescriptor, periodista te diga que no le ha gustado mucho el vino, porque es tan ligero que te desvirtúa el vino, pero no lo logras identificar al 100%, y con estos ya te evitas, ¿no? En todo este camino que venimos tratando, como decíamos, tu proceso personal y evolución ha sido, bueno, pues sí. Yo creo que bastante llamativo, ¿no? Bueno, te ha dado mucho, me comentabas también, el mundo del vino a nivel personal, has vivido muchas experiencias, me comentas que ya empezando por ir a ferias a nivel internacional. Conocer a mucha gente, has conocido el mundo del vino, está también asociado mucho también a la cultura, al deporte, tal, porque hay mucha gente que al final el vino me ha hecho conocer a mucha gente muy conocida. Pues bueno, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, lo de David Silva, y después arrancamos Sí, porque tú ahora mismo estás haciendo la dirección técnica de la bodega del exfutbolista David Silva, ¿no? Sí, entonces, que se llama Tamerán, lo arrancamos en el 2020 en Gran Canaria, y bueno, desarrollé todo el proyecto y todo, pues ahí crear una nueva bodega, ¿no? De cero. Creamos una amistad, porque él había catado uno de mis vinos en Manchester, cuando jugaba en el Manchester City, y entonces me contactó, hicimos amistad y empezamos ahí, pero como es este caso, pues los del grupo Coldplay, por ejemplo, también. Soy amigo de uno de los componentes relacionado por el tema del vino. ¿Cómo surge esa amistad? O sea, pues eso fue pues a través de un importador mío, un importador de Londres, que a su vez había sido el descubridor de Coldplay, él trabajaba en Island Records, Parlophone, entonces las discográficas, y él, antes de dedicarse a una historia parecida. Lo que pasa es que él venía de un éxito también muy grande, entonces llegó un momento que él se salió para dedicarse al mundo del vino. Pero claro, tiene todos los contactos, y uno de sus amigos y uno de sus socios en uno de sus restaurantes de Londres es uno de los componentes de Coldplay. Entonces ahí surge, y al igual de ahí, pues con otros cantantes como James Rayton, que es de Claxons, que a su vez es marido de Keira Knightley. Keira Knightley, la actriz de Piratas del Caribe, pues ha salido una revista pues con Bidonia, pues hablando de Bidonia. Entonces te va llegando a mucha gente a nivel mundial, figuras de todo, ¿no? Hay temas de política y de todos lados que consumen tus vinos y son aficionados a tus vinos, ¿no? Entonces, pues las relaciones interpersonales han sido también increíbles, que yo nunca lo pensé, ¿no? También hemos llegado también a un mundo que yo no pensaba, que cuando arrancamos la bodega, que podíamos llegar a esos niveles. Queríamos hacer algo que estuviéramos orgullosos, pero tampoco creíamos que podíamos llegar a eso, ¿no? La verdad que ha sido mucho trabajo y mucha dedicación, pero también la dedicación que está muy manido, pero digo, trabaja en algo que te gusta y no trabajas el resto de tu vida, y eso es lo que me pasa a mí. Yo no considero la pasión, que esté trabajando y voy todos los días contento a la finca, a la bodega, y en vendimia me paso 90 días, porque entre los asesoramientos y mi bodega son vendimias muy largas, de lunes a domingo, y no tienes problema en ir, ¿no? Si miras para atrás, que siempre hay momentos que recuerdas especialmente, ¿no? ¿Cuáles serían esos hitos que tú dirías, bueno, no puedo olvidar el día en que me llamaron para decirme que un músico de Coldplay bebía nuestro vino? No sé, ¿cuáles serían 3 hitos clave para ti? O por lo menos que a ti te han llenado más de orgullo, ¿no? Ahora mismo tendría que empezar, porque sí que han habido momentos, pero claro, a lo mejor no eran los mismos momentos antes que ahora, ¿no? Entonces, inicialmente, pues claro, lo que me impresionaba antes ahora no me impresionaría. Me acuerdo una vez
Carlos Falcó, el marqués de Griñón, en paz descanse, pues que publicó en Twitter, cuando en esa época publicó con mis vinos en eso, pues son cosas que te empiezan a llegar las primeras personas así reconocidas, pues también para mí fue muy curioso, pues cuando David Silva me contactó también, entonces en ese momento también David Silva ahora está retirado, en ese momento estaba en el Prime, ¿no? Y cosas así, pero también cuando ha salido en portadas de revistas, con los vinos tuyos, cuando te los han habido bastantes cosas y yo creo que cada año surgen 3, 4, 5 que me acaban de sorprender, ¿no? Eso sí, que te digo que cada día ya hay ciertas cosas que me sorprenden menos y... Tienes la sensación entonces que quizás se valora más fuera que dentro, ¿no? Sí, eso al final siempre suele pasar, pero sí Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí que es verdad que yo creo también, gracias a que está cambiando el público de Canarias, ahora mismo ya está más abierto de mente para otro tipo de variedades, como también el trabajo duro que está haciendo nuestro distribuidor actual aquí de Canarias, pues yo creo que al final estamos vendiendo bastante bien ahora mismo. Me gustaría retomar que antes comentábamos por el tema del norte, sur, Sí. Tenerife, Canarias, Sí. el tema de las denominaciones de origen. Sí. ¿Cuál es tu visión acerca del estado actual de las denominaciones de origen, como positivo o negativo? Sí, bueno, es que también el momento de las denominaciones de origen está un poco convulso, bueno, lleva convulso los últimos 10 años, ¿no? Al final... No, tú fuiste presidente, ¿no? del Valle de la Orotava, ¿no? Entonces, mi visión personal es que las denominaciones de origen tienen que ser locales, más locales. Quiero decir, locales no quiero decir que ahora que cada ayuntamiento sea una denominación de origen, ¿no? Sino un poco más bien por tipo de vino, por historia de vino, por clima. Entonces hay un montón de factores que van a influir. Entonces ha llegado pues la denominación Islas Canarias, que al final lo que ha hecho pues es coger muchas bodegas de estas denominaciones de origen que eran las existentes anteriormente, ¿no? Entonces yo no lo comparto, no creo en esa ideología, primero porque aunque ahora ya el argumento lo han ido ya perfilando y ahora mismo ya tienen un criterio... ¿Pero cómo funciona esto? O sea, si es de denominación de origen Tacoronte, pero también puede ser de denominación de origen Canaria, ¿tiene que ser de las dos? No, a ver, ahora mismo sí que se puede ser de las dos denominaciones de origen, yo creo que ya en todas, no sé si ya en todas, pero por ejemplo Tacoronte, que era una de las que no permitía, ahora sí te lo permite. Para mí deberían de ser de solo tener una DO, es decir, o eliges una o eliges la otra, ¿no? Para mí jugar en las dos denominaciones de origen. Porque igual es el fin. O sea, yo entiendo que el fin es el control, o sea, la certificación, la garantía. A ver, el fin supuestamente es que, supuesto no, como tiene que ser, la uva que procede de ese entorno delimitado, ¿no? De ese territorio delimitado. En el caso del Valle de la Orotava solo puede ser uva de Los Realejos, uva de la Orotava o uva del Puerto de la Cruz, que prácticamente no hay, ¿no? Vamos a decir, y de ahí no te puedes salir, no puedes traer uva de otros lados. Ni de fuera. Ni de fuera, ¿no? A no ser que hagas vino de mesa. Vale. Lo tendría que meter como uva de mesa y hacer como vino de mesa. En cambio, ¿qué es lo que pasa con la denominación de origen en las Canarias? Tú puedes traer uva de cualquier otra parte de la isla. Inicialmente vamos a decir que favoreció a ciertos viticultores, ya que cuando faltaba uva en el sur, pues iban a comprarlo en el norte y la pagaban a más dinero que lo que estaban pagando las uvas las bodegas del norte, ¿no? Entonces por ese lado ha favorecido el que el nivel medio de precio haya subido. Pero por otro lado, dentro de mi concepto de identidad y de personalidad, para mí pierde, ¿no? Aunque hayan desarrollado ahora un sistema de vinos de pueblo, vinos de tal, pero a mí al final lo que es vino de mezcla de regiones no la... ¿Cómo estos vinos de pueblo que comentas? Vino de pueblo ahora, por ejemplo, pues dentro de Islas Canarias, pues tú puedes hacer el vino de pueblo, pues vamos a decir, de cualquier pueblo que no esté nombrado en una denominación de origen. Por ejemplo, tú no puedes poner vino de pueblo de la Orotava. Pero vino de pueblo de la Pero Esperanza. sí puedes poner la Esperanza o los Realejos, a lo mejor, o de El Tanque, por ejemplo. Eso se podría hacer. De O Canary Wine, ¿no? O sea, Sí, entonces, pero
tendría que ser la uva toda, si está bien controlado, tiene que ser todo de ese municipio, ¿no? Hay vinos de parcela, que eso ya está aprobado para todas las DO. Y bueno, entonces yo siempre he dicho que Canarias todos son islas volcánicas, pero siempre pongo la comparación del Hierro y Lanzarote, tanto en la constitución, que son millones de años de diferencia, como las distancias, que entre un extremo del Hierro a otro extremo de Lanzarote es la misma distancia que de Madrid a Barcelona. Pues vamos a empezar cuántas denominaciones de origen hay entre medio y cuántos tipos de suelo hemos cambiado. ¿Vale? Si somos toda una comunidad autónoma, pero por ese lado no creo en los vinos a no ser que pues digo, pues quiero hacer un vino más económico, un vino de entrada o lo que sea, pero que ya la gente no está mirando. Pero yo, por ejemplo, lo que yo consumo y donde quiero dirigir mi bodega y mi estilo de vinos, eso no está bien visto. ¿Qué aporta al viticultor, por un lado, y al consumidor, por otro, una denominación de origen? Al consumidor, lo que habíamos hablado antes del origen, ¿no? Del origen que está certificado, garantía, ¿no? Que la garantía de que esa uva procede de esa zona geográfica delimitada. Al viticultor realmente le da igual. Al viticultor lo que le interesa es que le paguen bien la uva. Entonces el viticultor sí que es verdad que las denominaciones de origen sí te hacen una ayuda. Hay una ayuda a hacerte todo el papeleo, a hacerte a gestionarte la subvención de hectárea de viñedo, que existe una subvención del gobierno de Canarias por mantenimiento de viñedo. Son este tipo de cosas que te ayudan a esos trámites para gente que a lo mejor no tiene pues asesorías. También es como una cámara de comercio, pero de... Sí, ahí ese lado vamos a decir que es lo positivo. Después, si te viene una bodega que está en vino fuera de DO, te compra la uva a 3 euros y la de la DO te lo vende a 2 euros, realmente no te está aportando nada, ¿no? Entonces, al final el viticultor va a vender a quien se la pague más alto, ¿no? O sea, que alguien que esté pensando en profesionalizar su bodega o en crearla de cero, ir a la denominación de origen que le toque puede ser un buen inicio. Para mí la denominación de origen tiene ciertas ventajas en temas de ayudas también, que si estás fuera de denominación de origen no tienes ayudas, ¿no? En cambio, todo esto, pues, si un día quieres hacer una subvención de pues, construcción de bodega, no sé cuánto, pues son puntos que te va dando, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, al final, por tener algo más, vamos a decir, por estar dentro de ahí. ¿Y a dónde crees tú, cuál es el futuro? ¿A dónde crees que va todo este tema de las denominaciones de origen? Pues no lo sé porque vamos a ver qué es lo que va pasando, si ciertas denominaciones de origen siguen perdiendo bodegas y al final no son sostenibles, ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que va pasando. ¿Cuál es el sentir del sector? Nosotros en el Valle de la Orotava seguimos luchando por nuestra DO y está sentada y no notamos ahora mismo, vemos más casi un crecimiento de bodegas que salida de bodegas, ¿no? Pero hay en otras zonas que lo he visto más afectado. Y Codenda Autisora prácticamente ya queda una o dos bodegas dentro de denominación de origen. ¿Y es porque las bodegas han dejado de existir? ¿O porque se han cambiado a Islas Canarias. Vale. Se han cambiado a Islas Canarias, que incluso la sede está en el mismo... El Consejo Regulador de las dos está en el mismo sitio. Así que al final... Y lo que se han mantenido porque dice, por mis cojones no me voy de aquí, ¿no? Que también que me parece bien. Hablábamos antes de tu perfil personal, incluso ya evolucionando hasta el punto de hacer de consultor. Tu evolución ha sido como también comentábamos, un cambio muy drástico en tu vida. Pasas de un tipo de vida ejecutivo, empresarial, a este mundo, que también tiene esa parte, por supuesto. ¿Cómo te has ido formando? ¿Cómo has ido desarrollando? ¿Cómo generas ese cambio? Con todo el conocimiento que además necesitas y estás aplicando ahora, ¿no? Fue todo progresivo, ¿no? Durante todos estos años que ya teníamos la bodega, trabajaban otras personas para nosotros como enólogos, pues siempre estuve enfocado a lo que era la gestión, que ya eso obviamente ya lo controlaba, y a partir de ahí empiezas a hacer relaciones, amigos que son productores de vino, catar vinos, beber muchos vinos, viajar con el vino y vas aprendiendo, obviamente haciendo las vendimias, observando. Y bueno, llega el momento que te das cuenta que ya al final has crecido, ¿no? También lo que digo que fue el momento de
de este consultor, de este asesor que había contratado, que aprendí mucho y prácticamente en 2 vendimias ya me veía totalmente capacitado yo para elaborar los vinos y así surgió, ¿no? Por esa no obsesión, hubieron errores, ¿no? por esa obsesión que decías antes, ¿no? De cuando te gusta tanto lo que haces, te apasiona tanto, lo absorbes. Claro, claro. Yo a veces recuerdo mi época de estudiante que decía yo odiaba estudiar, ¿no? Y yo dije, pero ahora, por ejemplo, cuando te quieres aprender cualquier cosa, de cualquier aspecto de la vida, y le pones atención, enseguida te entra, ¿no? Entonces, pues eso, pues si te gusta lo que estás haciendo, el avance es rapidísimo, ¿no? ¿Tú recomiendas a personas que les gusta el mundo del vino que se desarrollen, que aprendan, que se formen? Quizás por las posibilidades que le pueda generar eso a nivel de crecimiento de los proyectos, pero incluso a nivel personal para ver el vino de otra manera. El vino, para verlo de otra manera, tienes que abrir vinos, consumir vinos yo siempre me pasó una época que yo no sé ni cuántas botellas de vino abría, cataba, me iba a las ferias y a lo mejor me cataba 150 vinos. Catar vinos, que la gente que a lo mejor no está acostumbrada de catar es probar y escupir, ¿eh? No es beberte 150 pegarte vinos. una botella. Claro, entonces al final es eso, vas aprendiendo mucho de esa manera. Entonces tienen que tener la mentalidad abierta de saber que cada variedad tiene que saber de una manera distinta, tiene que oler de una manera distinta, tiene un color distinto. Incluso puedes llegar a distinguir a ciegas el origen de cada vino y la bodega. Yo, por ejemplo, estaba muy obsesionado con las catas a ciegas. Cuando empecé a catar a ciegas en el año 2009-2008, hasta que en el 2019 fui campeón de España por equipos, ¿no? Entonces fuimos al Mundial representando a España, fuimos a Francia. O sea que eso es cierto, ¿no? Que tú Sí, sin saber puedes detectar, sí, las sí. papilas gustativas se pueden entrenar. Sí, sí, eso claramente. Tú catando, oliendo, ves los aromas, incluso puedes saber hasta qué productor y añada, puedes llegar a descubrir. Por eso quizás el tema de la educación del paladar, ¿no? Que tú comentas que tienes que ir desarrollando hasta ser capaz de hacer una cata ciega, es lo que a veces nos falta para diferenciar un vino de calidad de otro que no la tiene. Claro, al final, si no, para saber si estás bebiendo un buen vino, tienes que haber bebido buenos vinos primero. Porque si al final siempre has bebido vinos medios, al final vamos a pensar que casi todos vinos medios o bajos, porque mucha gran parte de la hostelería está invadida por ese tipo de vinos que se hacen millones de botellas. Lo que pasa es que no lo saben, el consumidor no lo sabe. Hasta que no pruebas uno vinos buenos vamos a decir, de esa misma variedad, vamos a pensar que a ti lo que te gusta son los Rioja. Pues tienes que probar un Rioja bueno y después ya empiezas a probar varias veces buenos Rioja y después ya te darás cuenta que ya no te puedes beber el anterior. O te lo puedes beber o lo ves de otra manera, ¿no? Podemos decir entonces que has sido muy autodidacta tú, ¿no? Sí, sí, al final yo creo que también en el mundo del vino hay un montón de gente autodidacta. Un montón de productores de vino, incluso algunos muy mitificados en Francia, que no estudiaron la carrera, se han hecho a sí mismos y son productores ahora que se cotizan mucho las botellas. Por eso a mí a veces la carrera universitaria de enología te puede ayudar, pero no es fundamental, no es fundamental para hacer buen vino. Incluso puede llegar a confundirte y a dejar de hacer grandes vinos porque te vas a regir por lo que te dice el profesor que cómo tienes que elaborar un vino. El vino tienes que tener también un poco de mentalidad de pensar, digo, y este año voy a ajustar esto, pero en cambio, si te dice la carrera, te va a decir, no, es que tienes que que a partir del 8º día tienes que hacer esto y de no sé cuánto, entonces al final te están dando como una receta de elaboración, ¿no? Si tienes los conocimientos es mucho mejor que si no los tienes, porque a lo mejor todo el mundo no es capaz de asumir ciertas técnicas o ciertos ideales y ciertos hay correcciones que hay que hacer de sulfuroso, tienes que también controlar un poco de matemáticas también, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que te vienen bien, pero para hacer grandes vinos no lo creo. Claro, y ahí podemos llegar a los extremos en cuanto, ¿no?, a esa formación o a esas posibilidades que da el vino y llegar a productos como el vino sin alcohol. Sí, el vino sin alcohol, pues, a ver, yo no creo en el vino sin alcohol, pero sí que por lo menos le veo que sea una salida para la gente que no quiere beber alcohol por
por algún motivo, porque no le gusta, porque no quiera, por su ideología, y por lo menos para mantener agricultura, ¿no? Entonces para mí eso por lo menos es una salida para mantener la agricultura. ¿Por qué no crees? Porque si creo en un vino sin alcohol, no creería, es como si yo te estoy contando ahora la historia del vino, del origen del suelo, de los viñedos, vinifico por parcela, la solana, la suerte, tal. Entonces al final intento hacer todo tan respetuoso y que se identifique la zona, el origen del vino, y después por otro lado le quito el alcohol, que al final es una parte del vino, ¿no? Entonces no... Claro, porque el alcohol es natural, el vino. El alcohol al final es el proceso, lo que pasa es que después lo desalcoholizas, pero al final es el proceso, ¿no? Entonces estamos haciendo otro tipo de bebida, ¿no? ¿Es un proceso químico la desalcoholización? Sí, si te digo la verdad, eso normalmente se hace a través de, incluso hay máquinas que te lo hacen ya, pero no lo controlo ni tengo interés, ni tengo interés ninguno. A partir de ese prueba-error que comentamos, ¿no? De ese desarrollo, de ese aprendizaje autodidacta, es donde llega, como comentábamos también antes, tu perfil de consultor, ¿no? Y hay casos, incluso me comentabas que estás aplicando toda esa experiencia en proyectos concretos que has cogido de manera integral. Claro, ahora mismo la ventaja bueno, cuando hablamos de la bodega Tamirán, por ejemplo, es que ya todos los errores que cometimos nosotros en el pasado no lo van a cometer ellos, ¿no? O al igual ahora con lo que es el proyecto de Ocampo Vinos, ¿no? Entonces ahí también ¿Te expresas Ocampo? Sí, que es una nueva línea creada dentro de la bodega Presas Ocampo, que ya mucha gente lo conoce, de Tacoronte Centejo. Entonces me contrataron para un poco darle un vuelco al vino, ¿no? Tanto para poderlo situar de una manera mejor, entonces ahí tenemos. ¿Y cómo se llama esta nueva línea? Ocampo. Ocampo solo. Sí, entonces ya incluso fue como pues, directamente, pues ya dije, porque para mí me parecía mucho más interesante Ocampo que Presas Ocampo. Sí, porque todos los nombres naming son naming cortos, directos, fáciles de recordar, como marca la norma. No, y sobre todo porque al final lo de Ocampo era una familia asentada allí en esa zona, en el pasado, también de esas familias portuguesas, porque al final tenemos mucha influencia portuguesa en Tenerife y lo desconocemos. Todos estos apellidos, Lima, por ejemplo, en mi segundo, los Carballo, los Pacheco, los Luis, los Brito, todos esos vienen de portugueses que vinieron aquí a finales del siglo XV, principios del XVI. Y entonces pues hay una parte también de storytelling que también que puedes contar, ¿no? Con Ocampo, incluso ya lo que es la etiqueta, pues se puso el escudo heráldico de lo que es el apellido Campo, entonces empiezas ya a montar todo lo que es el nuevo proyecto, aparte de que sea otro estilo de vinificación y otro concepto de vinificación, otra forma de crianzas largas, crianzas en madera, fermentaciones en madera. Todo suma, ¿no? Entonces botella, todo etiquetas más limpias, entonces todo era un poco empezar a rediseñar un proyecto en base a lo que yo creía que tenía que orientarse la bodega para conseguir más éxito, ¿no? ¿Y qué cambios? O sea, porque también hay pienso, una confrontación o un dilema en cuanto a la elaboración tradicional y la elaboración industrial. Claro. ¿Dónde termina una, empieza la otra? Claro, ahí hay un tema, ¿no? Entonces incluso en la bodega se siguen manteniendo los dos estilos, ¿no? Entonces yo solo estoy encargado de un estilo, pero la persona que está allí, el enólogo que está allí siempre, hace el otro estilo de vino, con la idea de ver en el futuro qué es lo que pasa, si todo al final se llega a conectar o siguen habiendo las dos líneas. Al final yo tengo mi visión de elaboración de vino y otros enólogos, otros elaboradores de vino. Me molesta decir la palabra enólogo porque para mí hacer el vino, como está el término anglosajón que se llama winemaker, elaborador de vino, hacedor de vino. Lo que pasa es que en España hemos usado siempre la palabra enólogo para realmente lo que es un puesto concreto. Pero que no es lo mismo. Claro, el enólogo normalmente en las bodegas normalmente es la persona que está en el laboratorio, que está solo en elaboración. En cambio, el término que se usa también en Francia, viñerón, que es la persona que está enfocada también al viñedo, está enfocada a la elaboración y está enfocada a la venta. Entonces, que es un poquito todo, ¿no? Y en cambio la enología siempre se ciñe solo sobre un cierto aspecto del mundo del vino, ¿no? Pues bueno, entonces al final son visiones distintas y
pues hay mucha gente que no va a compartir esta forma de elaboración. Yo fermento espontáneamente, crianza sobre lías, esperar a que la maloláctica se produzca naturalmente, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, la época de vendimia, la forma de trabajar, si no tienes madurez no puedes hacer sobreextracción, entonces hay un montón de cosas, ¿no? Digamos que este es un ejemplo perfecto de cómo pueden convivir los dos tipos de elaboraciones que desarrollan o producen productos distintos con un posicionamiento distinto que funcionan para diferentes tipos de público. Sí, al final son dos tipos de público, son dos niveles de precio también distintos, y también sí que es verdad que la comunicación también ha dicho que también hay que separarlas, porque al final son dos comunicaciones totalmente distintas la que se hace, ¿no? La que hay que hacer para una cosa y la que hay que hacer para otra, ¿no? Los códigos de la comunicación para un público objetivo totalmente diferente, que esa es otra. Ahora mismo tú ves, o sea, creo que hay mucha comunicación. O sea, el vino quizás nunca ha sido muy de comunicar, el mundo del vino, pero ahora cada vez hay más, ¿no? Pero la comunicación que hay quizás siempre es más de gama media o media baja. La comunicación se ha hecho de muy mala manera en el mundo del vino. Incluso cuando vemos todavía los anuncios, los pocos anuncios que hay en televisión del vino, siempre ves la típica voz de ultratumba, una sala de barricas inmensa, unos viñedos panorámicos así, entonces al final dices tú, no voy a traer nada al público joven, ¿no? Con este tipo de anuncios, porque van a pensar que esto es para el vino es para viejos, ¿no? Y después los únicos anuncios que he visto así curiosos fue de una bodega de Chile que se llama Concha y Toro, una bodega muy, muy grande, y ha hecho anuncios un poco más dinámicos y más tal. Y las redes sociales, tú lo ves las redes sociales y algunas yo las veo y digo, esto es un desastre auténtico. Digo, primero, ni las fotos escogidas, se nos ponen una foto de un viñedo malísimo. Hoy es jueves, hay que echarse un vinito, viva San Andrés y con una copa de mala manada, una copa fea de cristal de batalla, entonces son un montón de comunicación que ya dice, te está yendo al segmento de los familiares tuyos que te van a reír la gracia Sí, yo me reía porque el vino es algo tan complejo que por lo tanto lo convierte en un producto tan serio que la comunicación tiene que ser lo suficientemente profunda para estar a la altura del producto, de su elaboración, ¿no? Sobre todo porque, a ver, tú puedes hacer yo creo que el sector también se tiene que modernizar en la forma de comunicar, pero no comunicar en redes sociales de andar por casa, ¿no? Entonces, a veces se escriben algunas cosas que digo, esto es contraproducente, es que mejor que cierres la página. Yo siempre digo que... No pongas nada. Que hacer contenido para TikTok no es explícitamente salir bailando, ¿no? Claro, sí, es que hay que... en mi caso, yo no me quiero poner como un ejemplo, pero las redes sociales la llevo yo ¿por qué? Porque la estoy orientando a profesionales. Entonces, siempre cuando hay alguna duda a un profesional, te respondo yo. Es algo muy técnico. Porque siempre va a ser preguntas muy técnicas. He visto muchas veces que se han contestado preguntas, digo, no, a ver, si no lo sabes, no lo claro. Pregunta a la bodega y luego escribe. Pero esto es vital, claro. Claro, entonces no seas un community manager de correr para contestarle, para ser rápido y al final quedas mal, ¿no? Porque una bodega que tiene un cierto prestigio, un nivel alto, que pueda cometer eso. Ahí lo que falta es estrategia. Pero ya no mantener eso, porque si no ya me lanzo yo con lo mío. Y... tenemos aquí una muestra de unos vinos que nos has traído, que me gustaría que nos fueras presentando y nos fueras contando un poco cómo son. No sé si con o sin una propuesta de maridaje, ¿cómo ves eso? Bueno, aquí hemos traído 4 vinos. 4 de los 20 que elaboro en Sultermar, que son al final hago una gama bastante amplia de vinos. Y en este caso vamos a tener los dos extremos. El extremo izquierdo, trenzado, que sería un vino elaborado con listán blanco del municipio de Los Realejos. Esto sería lo que sería un vino de pueblo, vamos a decir. Entonces todos son viticultores de la zona de Los Realejos, viñedos distintos, elaborados en madera, crianzas largas. Y al final para mí representa lo que sería el municipio de Los Realejos, la listán blanco en el municipio de Los Realejos. Y por el otro lado, por el otro extremo, tendríamos Bidonia, en la derecha, que sería el vino de pueblo, el vino de listán blanco de la Orotava. Entonces esto sería el vino de la Orotava. Al final vemos como elaborando de una misma manera, la misma variedad,
al final vamos a tener dos perfiles totalmente distintos. Entonces es curioso cómo el impacto del suelo va a influir. En el tema de los maridajes, yo no me gusta guiar a la gente, decir que te lo tienes que... volviendo otra vez al tema de marketing, de esas etiquetas que todavía existen, todavía algunas que te ponen maridar con arroces y pescados o maridar con carne de casa o cosas así, ¿sabes? Al final eso es muy subjetivo y realmente hay cierto estilo de vino que son muy gastronómicos y son muy amplios, ¿no? Muchos de estos vinos se usan en los maridajes de estrellas Michelin, porque al final incluso pueden llegar a cambiar, irlo cambiando de platos. Desde te lo pone con un pescado y después te lo pasa con una carne blanca o con algo que tiene un toque de picante porque tienen muy buena acidez, ¿no? Entonces al final son muy flexibles y no hay que ceñirse a que el blanco con Eso te iba a decir, culturalmente, pescado, claro, blanco con pescado, tinto con carne, ¿no? claro, y ni tintos, y hay tintos que te lo puedes comer con pescado. O sea, que esto lo desmitificamos completamente. Claro, eso para mí hay que quitarlo. Después, dentro de eso, pues oye, ¿por qué usamos un blanco con una carne? Porque tiene estructura el vino, tiene peso, tiene un vino que tiene una crianza larga en madera, entonces es un vino que es más potente en contraprestación. Al tinto te refieres, tinto con la carne. No, un blanco que puede irte con carne, pero porque tiene esas características de ese vino. En cambio después el vino, vamos a decir, el blanco de barra que se ha elaborado en acero hasta los 3 meses, pues realmente es un vino que no tiene complejidad. Y a lo mejor el vino se te va a diluir, ¿no? Porque no tiene peso, no tiene buena acidez tampoco. Entonces al final es que depende del blanco y depende del tinto. ¿Hay algún truco que nos puedas dar? Claro, yo por ejemplo, si vas a un restaurante pues tienes un sommelier que te puede asesorar, sí. Pero en casa... Bueno, pues... Al margen de que te guste un vino, te apetezca, ¿no? Como, sí. Oye, voy a comer carne, pero me apetece este blanco. Pero hay algunas claves que tú puedes decir, oye, pues mira, siempre tienden a maridar mejor con las carnes los blancos de este tipo, ¿o no? Pues mira, antes surgía una conversación con el tema del sushi. Entonces, el tema del sushi que normalmente la gente opta porque se tiene que consumir con blanco, pero hay gente que solo bebe tinto, le gusta beber tinto. Pues en el caso de elegir un tinto, pues elegiría un vino fresco, no con sobre todo variedades, vamos a hablar de variedades como una mencía, como un baboso negro, una garnacha, entonces ese tipo de variedades que también tengan muy buena acidez. A lo mejor evitaría yo no lo pediría, pero que respeto que cada uno lo haga, porque al final cada uno se tiene que tomar el vino con lo que quiere. O a lo mejor unos vinos de 15 grados y medio con alta extracción, de a lo mejor un tipo tinta de toro o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí lo evitaría. O sea, con un sushi nos va bien garnacha, me decías. Garnacha, mencías tanto de Ribera Sacra como del Bierzo, pues también las garnachas dependen, las garnachas de Madrid, porque claro, a lo mejor las garnachas de Priorat son un poquito, aunque hay también productores y productores, Pinot Noir también, va muy bien, listas negros frescas también, tienes que verlo también, porque depende del productor, al final después también depende, de ahí nos tendríamos que ir a cada productor, ¿no? Claro, y luego hay como un purismo por un lado muy grande y la mayoría de los consumidores entiendo, porque yo por ejemplo soy consumidor de vino, pero digo abiertamente que no tengo ni idea, o sea, si es lo que me gusta, lo que no me gusta, tengo el conocimiento básico para diferenciar unos de otros, pero ¿dónde está el límite aquí? O sea, ¿dónde está el punto de encuentro entre ese purismo de que tienes que saber y si no sabes puedes beber un vino que sea por precio un poco más elevado porque tenga una calidad superior y sepas o no disfrutarlo? ¿Dónde está un poco el límite de esto? Es que al final el purismo, la gente que es más purista a veces son vamos a decir, los que menos saben, porque a lo mejor son los que te intentan imponer las cosas. Al final sí que hay ciertas cosas que son sota, caballo y rey, pero hay otras que son, al final el mundo del vino es muy amplio y muy subjetivo. Por eso yo no hago notas de cata, me dicen no, que esto huele a tal, eso huele a mí me huele, pero a otra persona depende del olfato como lo tenga entrenado o no, o a lo mejor le estoy diciendo algo que no ha olido en su vida.
No puedo decir que huele a Bueno, esta castaño especie. del norte. Y digo, si yo no he olido nunca esa especie, como pues me dice que esto huele a esto, pues a O mí sea, me que eso recuerda también, más a otra eso cosa. también lo desmitificamos porque creo que en el consumidor genera cierta inseguridad a veces. Claro. De como, oye, pues no debo tener ni idea yo que aquí pone que debe saber a regalí y a mí no me sabe a regalí. No, es que le genera un estrés también. Tuvo los cursos de iniciación de la cata, de catas muchos que se han hecho. A la gente le dice, no, esto huele así, y no lo hueles, y no sé qué. Y se estresa el que está iniciándose en la cata y al final dice, uff, esto a mí no me gusta, ¿no? O sea, esto a mí me estresa, ¿no? Y es que hay gente que te hace, pues eso, te empieza a sacar ahí todas las frutas y tal. Madre mía, digo, bueno, O sea que que he bebido vino yo y no... debemos sentirnos libres y saborear y experimentar el sabor que encontremos. Sí, para mí sí, sobre todo, no volverte loco, pero y después si quieres un poco profundizar, pues yo lo que aconsejaría es pues a leer sobre la variedad, sobre la región y ir viendo un poco de dónde viene cada vino y por qué crees que puede salir, porque siempre sale lo que llaman el toque volcánico de Canarias, pues muchas veces en parte por el tipo de suelo, otras veces no, otras pueden ser defectos de vinificación, pero una parte puede salir así. Porque distingues a veces que la garnacha está de Madrid y no es de Priorato, no es de Châteauneuf-du-Pape? Pues al final porque has probado vinos y ves que aquí son más ligeras, ahí son con mucho más color, porque tienen más por el estilo de vino, incluso hasta por la zona llegan a crearse estilos de vino propios. Bueno. Se puede percibir, pero no es mandatorio para disfrutarlo. Sí, disfrutar el vino tiene que ser, no es un examen. No te pueden poner un vino que tú te estés examinando, ¿no? Entonces tú tienes que disfrutarlo. Y después vale que todos, incluido yo mismo, que yo considero cuáles son los buenos vinos y otros que no lo son tanto. Pero deja que la gente lo descubra por sí mismo, ¿no? Seguimos con la presentación y vamos Sí, de fuera ahora nos hacia vamos adentro. a la zona centro, a los dos que están en el centro, pues sería, por la derecha tendríamos la Solana, que es un vino de una única parcela, elaborado con listán negro, suelo franco-arcilloso, orientación este. Es que ahí después empezamos, ¿por qué tengo tantos vinos distintos? Porque todos los vinifico por separado en función de su altitud y su orientación, o por variedad también, en función de... Porque eso va a generar un Eso va a matices cambiar, comunes. pues claro, porque si tienes más arcilla en el suelo que más arena, eso te va a dar distinto, te va a dar algunos más frutas, otros te va a dar un poco más de tanino. Entonces, siempre elaborando de la misma manera, porque si tú también puedes cambiar la personalidad del suelo en función de cómo trabajes. Fermentaciones con temperaturas más bajas, extraes más fruta, pues temperaturas sin control más bien sin control de temperatura, te sube más la fermentación y entonces pierdes fruta, pero ganas en complejidad. Pues al final hay un montón de factores, ¿no? ¿Cómo decides? Esta es una pregunta que voy a colar aquí en medio. Eso ya lo decides tú, ¿no? O sea, decir qué vino quieres obtener. O sea, que es en base a las herramientas que tienes, que es pues eso, el suelo, el tipo de uva, etcétera. Y dices, oye, de aquí qué puedo sacar, qué matices puedo desarrollar más, Sí. menos. Yo, por ejemplo, intento trabajar prácticamente todo lo que son vinos de parcela de la misma manera para que realmente empecemos a darnos cuenta si hay una diferencia en ese tipo de suelo y en esa altitud, ¿no? Y esa Que orientación. esto es prueba de error también. Claro, al final, porque ¿qué es lo que pasaba? Nosotros también, esto ha habido una progresión en la bodega. Nos vamos hace 10 o 14 o 15 años y los vinos se elaboraban de distinta manera. Tenían el nombre de la parcela, pero una se trabajaba de una manera y otra de otra. Entonces al final digo, ¿por qué estoy contando yo el tipo de suelo y el tipo y la orientación que tiene? Cuando tú ya le estás metiendo fermentaciones a temperaturas bajas y otras fermentaciones a temperatura alta, entonces yo bajo mi concepto digo, voy a elaborarlo de la misma manera. A excepción del vino de entrada, que no está aquí, que es Siete Fuentes, que hay uva de viticultores, donde cada viticultor es de su padre y de su madre. Hay algunos que van a rendimientos mucho más altos, entonces yo sé que ahí no puedo obtener un vino muy complejo, entonces pues trabajo todo sin raspón, sin despalillado, sin el engaso, intentando fermentar un poquito más rápido para que me mantenga la fruta. Y hay otros viticultores que son muy buenos. Y digo, pues aquí trabajo ya con Racimo Montero, macero más largo, porque voy a obtener un vino más complejo porque la uva viene más equilibrada, ¿no? Entonces eso también es analizando el viticultor. En cambio, todos mis vinos, todas mis parcelas, que diga, vienen todas equilibradas a priori. O sea, por yo entenderlo, si tú los elaboras todos igual,
como los diferencias por todas estas características Sí. que hemos comentado, yo verdaderamente donde voy a percibir los matices va a ser si los pruebo todos también, ¿no? O si los voy probando, ¿no? Sí, claro, si lo vas probando también, ¿no? Y tendrías que hacer, bueno, cuando hacemos catas en la bodega, pues al final abro 10 o 12 vinos, ¿no? Entonces puedes llegar a ver las diferencias. Y después en otros vinos que tengo en otras variedades. Porque el otro, el siguiente, lo que sería. Aquí, la suerte. Esto procede de una parcela más alta, con suelo franco-arenoso. Hay unos 100 metros de altura de diferencia, entonces la composición del suelo va a cambiar, ¿no? Y está orientada al norte. Al final me da un vino, vamos a decir, con menos fruta, un vino más austero, pero con mucha profundidad. Entonces un vino, vamos a decirle, el otro es un vino serio, pero esto es aún más serio, ¿no? Y un vino que yo creo que también tiene un potencial de envejecimiento bastante grande, ¿no? Ahora que decías las catas que haces en la bodega, que yo sé que quizás en tu caso ustedes son más elaboradores que explotadores un poco de la elaboración en sí misma o del entorno, pero sí que hay una tendencia también importante a nivel España y está empezando quizás más ahora en Canarias, que es el enoturismo. Sí. ¿Cuál es tu visión sobre el enoturismo? Bueno, para mí el enoturismo es una forma interesante de atraer a la gente al mundo del vino, ¿no? Entonces al final visitar las bodegas son cosas interesantes, curiosas. Yo creo que estoy hablando que también yo no lo hago porque por ideología mía, sobre todo y mucho porque no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo no somos una bodega que está abierta al público. Pero sí que considero que es importante, pero también creo que también las bodegas tienen que ser un poquito autocríticas y ver si tu bodega está apta para el enoturismo o no. Porque muchas veces la gente dice, bueno, pues quiero visitar bodegas en Tenerife. Cualquier turista que se ha ido a La Rioja, a Ribera o a Napa Valley, de que está preparado, o Burdeos, que está todo preparado perfectamente. Entonces te entras ahí en un sitio, vamos a decir, casi insalubre, y dices, entonces tienes que cuidar todo eso porque al final te estás tirando piedras contra tu propio tejado. Entonces si hay alguien que solo ha podido ver una bodega y dice, joder, pues los vinos, si estos son los vinos de Canarias, pues vaya decepción, ¿no? Claro, sitios como La Rioja hay prácticamente parques temáticos, ¿no? Claro, entonces hay que montar las cosas bien, ¿no? Si te enfocas en el enoturismo, tienes que ser crítico, y si tú pagarías por ir a una bodega montada de esa manera, ¿no? ¿Y cuáles sí que pueden ser en positivo nuestros fuertes en esa parte de enoturismo, aparte del entorno, ¿no? de que vienes a un destino que tiene mucho más que vino? No, piensa que al final el fuerte lo es todo, ¿no? Al final tú cuando vas a una bodega Ribera o a Rioja no estás mirando el paisaje, estás prácticamente viendo la bodega. En cambio aquí pues muchas veces estás en unos entornos mucho más idílicos que algunas bodegas que te encuentras en autovías, en península, que al final no tienen mucho interés alrededor, ¿no? Entonces yo creo que al final muchas de nuestras bodegas están en entornos muy bonitos y con buenas vistas y tal. Yo creo que ahí tenemos, aparte de que la gente le estamos ofreciendo vinos que son totalmente distintos a lo que a lo mejor están acostumbrados a tomar. Eso es distinto por las variedades que tenemos, digo, por este patrimonio que tenemos. Y pues hay reflexiones interesantes, es decir, entornos en los que no hay turistas los atraen a través del vino, y aquí que tenemos a los turistas no les ofrecemos ese complemento. Sí, lo que pasa es que también tenemos un problema de accesibilidad en muchas de las bodegas. Hay muchas bodegas que son complicadas de llegar, entonces con las guaguas no te entra una guagua de turista de 50 personas. El único sitio que realmente lo tienen bien es ahí en La Jeria, en las bodegas en Lanzarote, que sí que están bastante accesibles. Pero aquí en Tenerife, el 95% de las bodegas entra un coche de milagro. Entonces, también es la accesibilidad. Hay otras que se pueden montar, incluso hemos llegado hasta a pensar en un proyecto en Presa Ocampo, donde está el viñedo, que hay una gran extensión de viñedo, de hacer la nueva bodega ahí y también enfocarlo un poco también a poder atender visitas de una manera bien hecha. Ahí sí habría un sitio accesible para poder atender a la gente, ¿no? Esto engancha, ya para ir terminando, esto engancha con una pregunta que te quería hacer, que es
¿cuál es para ti o cómo ves el futuro del sector vitivinícola en Canarias? ¿Hacia dónde vamos? Sí, pues como te comentaba antes, estamos en un buen momento y por eso no tenemos que dormirnos. Tenemos que, para mí, lo más importante, ya que las bodegas siguen avanzando en calidad de vinos, cada año mejoran, en tema de marketing también mejoran. Todo ese aspecto sé que van a ir para adelante. Para mí lo más importante es eso, mantener el viñedo, plantar viñedo incluso, porque hay mucho viñedo que ya se ha perdido, volver a replantar donde hay zonas que se pueda replantar y atraer a la gente joven, ¿no? Entonces necesitamos, para que esto siga así, incluso cuando digan que esta palabra que que ya lo sacamos antes del tema, que si el vino canario es caro, ¿no? Digo que todavía me gustaría que los vinos costaran dentro de 20 años, pues contando incluso la inflación, pues el doble o el triple de lo que valen ahora. Entonces, eso Y que podemos pagarlos, ¿no? Sí, que ¿no? todo el entorno... Pero claro, que al final es que si lo piensas, son vinos relativamente accesibles. Hay muy pocas referencias en Canarias que se puedan ir fuera de precio. Y las que se van fuera de precio es que son 1.200 a 2.000 botellas, que eso se vende en nada, ¿no? Se vende a nivel mundial. Así que yo creo que también para que atraer a gente al campo tiene que tener buenos sueldos, y para que haya buenos sueldos también tiene que poderse vender la botella de vino más cara, ¿no? ¿Cuál es el futuro ahora ya de Jonathan y de Suertes del Marqués? Bueno, de Suertes del Marqués yo espero que esto sea una bodega para muchas generaciones, ¿no? Entonces, para mí ahora una de las cosas que más me preocupa, y siempre estoy pensando en la siguiente generación, ¿no? Entonces, que haya una continuación de esto, ¿no? Entonces, bueno, todavía me queda mucho por delante, ¿no? Pero bueno, siempre estoy pensando porque no que le tengo tanto cariño a la bodega que no me gustaría que acabara aquí, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, bueno, no tengo, pues la vendo, ahora se puede vender por mucho dinero, pero no... Sí, pero esto no es un objetivo de negocio, ¿no? No me gustaría eso, porque ahí ahora mismo ya la bodega con un nombre, con cierto nombre, ya pues vendrían a comprarla fácilmente, pero no, yo lo que quiero que esto haya una continuación y que dentro de 100 años sigan habiendo gente elaborando Suerte del Marqués. Y en cuanto al desarrollo del producto, por decirlo así, del vino, claro, ya podemos pasar de 40 países a 60, que muy probablemente pase. Se puede aumentar algo, pero de todas maneras también vemos que hay ciertos mercados, ya los países que pueden ser susceptibles de vender vino, así que son 70, 80 en el mundo, ¿no? Los otros ya, tanto por su poder económico como por su cultura, no se va a vender, es muy raro vender, ¿no? Entonces, al final sí que habrá algo de crecimiento. No hay vino, de muchos de estos vinos no hay, prácticamente se venden por cupos. Y yo lo que sigo también es plantando viña y adquiriendo viña, que es lo que quiero seguir ampliando, ¿no? ¿Y en qué vas a focalizar todas tus inquietudes? Focalizar mis inquietudes, pues... ¿En qué crees tú, no? Porque hasta ahora es lo que está dándole forma, ¿no? A todo esto. Una vez dado forma, ya hacia dónde vamos. Para mí es que yo cada añada intento superar la anterior. Entonces quiero cada día hacer un mejor vino que el año anterior. Entonces cada año superarme. Entonces seguir subiendo la calidad de los vinos, que cuando sube la calidad, la percepción también, el posicionamiento sigue siendo aún mejor. Creo que tenemos un buen posicionamiento, pero va a seguir... mi idea es que esto siga hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso hay que trabajar mucho, hay que ser muy preciso, hay que intentar perfilar todo, ¿no? Entonces no te puedes dormir aquí porque al igual que subes, bajas. Bueno, ya para terminar, pues darte las gracias por este rato en el que hemos podido, digamos, iluminarnos más sobre el mundo del vino en Canarias, que es un gran desconocido para muchos y creo que nos ha ayudado a conocerlo. Una historia de mérito absoluta, la tuya personal y la de la bodega, que te agradecemos que hayas venido a compartir con nosotros. Muchas gracias a Merit por atenderme, por haberme entrevistado y un placer haber estado aquí.